Daniel Ramos presenta Tras las redes. Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean todos bienvenidos una vez más a un video a mi canal. Yo soy Daniel Ramos, para los que estén llegando nuevos. En este video les voy a hablar sobre las destronadas. Esas reinas de belleza que las despojaron de su título de reina de belleza. Ya ustedes vieron a mi invitado, no estoy solo, en esta oportunidad me acompaña Jesús Cedeño, el creador de la cuenta en Instagram, el observador de Misses, quien me acompaña desde España y a quien le doy la bienvenida desde ya. Hola Daniel, muchísimas gracias. Siempre estar contigo es un placer para mí. Y bueno, a todas las personas que nos van a estar viendo, esperemos que les guste este video y que se suscriban y lo disfruten como a nosotros nos disfruta hacer este tipo de contenido. Por supuesto que sí. Vamos a iniciar este video de las destronadas, las destituidas, con un primer caso, y es la Miss Asia Pacific World del año 2014, Mai Mia Noé. La birmana fue destituida por alegadamente haber recibido implantes de senos sin pagar, a lo que ella se negó, pero la organización insistió y la destituyeron por deshonesta, por haber dicho la mentira. Ante esta situación, la reina de belleza se negó a entregar su corona, y que estaba valorada en $100.000, nada más y nada menos, $100.000. La organización la acusaron de ladrona porque ella no regresó la corona. Además, un escándalo bastante, pero bastante grande, porque no solamente fue destituida, sino acusada de ladrona. Bastante difícil este momento para esta reina de belleza. Jesús, ¿qué opinas tú de este gran escándalo? Pues sí, fíjate que hoy en día el usar implantes, el tema de las cirugías estéticas, eso es algo que ya está completamente normalizado. Yo no veo cuál es la necesidad de decir, mira, si me puse seno, si me puse nariz, si me puse boca, porque ya eso es el pan nuestro de cada día. Entonces, ¿para qué negar algo que muchas veces es muy obvio? O sea, ¿sabes? ¿Para qué? ¿Crees tú que esto fue el gran detonante para su destitución, o que había algo más allá de eso? Porque un implante, una cirugía, creo yo que no es un escándalo tan grande como para una destitución. No, yo tampoco caí, yo creo que ahí tuvo que haber habido algo más que haya incidido en la toma de decisiones, porque yo creo que implante de seno nadie se va a molestar. O sea, hoy en día eso es que es tan común y tan, ¿sabes? No creo que sea suficiente motivo como para destituir a una chica. Eso es correcto. Un escándalo innecesario, que a su vez quien salió ganando fue la reina de belleza, porque $100.000 con esa corona, ella fue la que salió ganando. Y con las teticas hechas. De paso. Vamos a un segundo caso, y es el Reina Hispanoamericana 2008, que fue ganado por la mexicana Laura Zúñiga, quien fue destituida meses después de su coronación porque fue detenida en México, porque ella iba junto con 7 hombres que supuestamente llevaban armas de fuego ilegales a los Estados Unidos, y el 25 de diciembre del año 2008 fue despojada de su título de belleza que ostentaba hasta ese momento. Un gran escándalo, de verdad que bastante lamentable. La primera finalista obtuvo la corona, que fue la brasileña de ese año, una mujer guapísima, bellísima, que hasta el día de hoy, de verdad, yo no sé si ella decía que ella no tuvo nada que ver o no tenía nada que ver con lo que iba hasta ese momento. Recordemos que México también tiene bastantes carteles ligados a la belleza, a todo esto de los concursos de belleza. Entonces, no sabemos a ciencia cierta qué pasó allí, pero sí lo que sabemos es que les retiraron la corona. Bastante lamentable. ¿Qué puedes opinar tú al respecto, Jesús? Bueno, sí, efectivamente hay un refrán que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Pero bueno, nosotros no somos los jueces, y de eso se encarga la justicia, de aclarar o esclarecer, en este caso, si ella estaba implicada o no, o tenía relación directa con este tipo de personas que se dedicaban a lo que se dedicaban.
Yo creo que aquí sí fue justo el retiro del título porque es exacto, porque fueron a temas legales. Estaba dañando la imagen de la organización internacional, además. Exacto. Y ya es un tema que no es una simple tontería, es algo que se trata de algo muchísimo mayor y es algo muy delicado. Y yo sí veo correcto de que se le haya retirado el título porque la imagen de la organización tiene que estar tan clara como el agua. Eso es correcto. Vamos a la tercera destitución, destronada, y ocurrió en el Miss Mundo en el año 1973, donde Marjorie Walsh, me disculpan la pronunciación, de verdad que sí, de Estados Unidos, fue destronada 4 meses más tarde de su coronación, pero sigue siendo reconocida como la Miss Mundo 1973, ya que no hubo reemplazante. Simplemente hubo como un comunicado donde le retiran la corona, pero en realidad no se la retiraron. Ella sigue siendo reconocida como Miss Mundo 1973. No hay en la historia de la verdad, no hay ciencia cierta qué fue lo que pasó allí. Me imagino que la Miss no estaba como de acuerdo con cómo se manejaba en esa época el Miss Mundo, porque recordemos que el Miss Mundo antes las ganadoras del Miss Mundo eran la imagen comercial de trajes de baño. Eso es en esta época, ahora que se evalúan otras cosas. En aquellos tiempos se evaluaban más que todo el cuerpo, la belleza, porque ellas eran imagen de grandes marcas de traje de baño. Me imagino que iba ligado más que todo a eso. Sí, bueno, me imagino. También lo que pasa es que yo creo que la organización Miss Mundo es como que es una organización muy hermética. Y para ese tiempo yo creo que era aún más conservadora que aún hoy en día, que bueno, a veces se le escapa cositas de las manos por temas redes sociales, por temas, está rodeado de muchísima gente. Pero yo creo que ante tanto hermetismo no se sabe absolutamente a ciencia cierta qué fue lo que pasó allí. Así que es poco lo que podemos opinar y decir, mira, esto fue lo que pasó. Y aparte de no, tampoco es que habíamos nacido, ¿no? Exactamente. No, nos empapamos de lo que se dice en redes sociales. Exacto. Pero ahora también nos vamos a un nuevo caso, y también ocurrió en el Miss Mundo un año más tarde, es decir, que fueron 2 años seguidos de destronamientos, ¿no? En el año 1974 la ganadora fue Helen Morgan del Reino Unido, fue coronada por la señora Julia Morley, ya que Miss Mundo 1973, de la que le hablamos hace un rato, Marjorie Walsh, fue previamente despojada de su título como Miss Mundo, pero Morgan se convierte en la segunda galesa y 4ª mujer del Reino Unido en ganar el título. 4 días más tarde se descubre que Helen Morgan, la ganadora del 1974, tenía un hijo de 18 meses, es decir, esa mujer estaba recién paridita, como decimos en Venezuela, incumpliendo así el contrato que tenía firmado con la organización de nunca haber estado embarazada y no tener hijos. Es decir, ella incumplió esta regla y fue destituida de su título como Miss Mundo 1974. Aquí sí no hay más nada que decir. Las reglas son claritas. Si una organización a ti te dice, queremos una mujer de tal a tal edad, queremos que sean de esta forma, queremos esto. Si tú cumples alguna de esas reglas, estás fuera del juego. Así es, sin duda alguna. Las reglas son las reglas y las reglas están hechas para nosotros cumplirlas. En este caso, esta señora, porque ya no era señorita, esta señora incumplió las reglas y ocultó su identidad. Quizás a lo mejor también era casada, tenía un hijo, que se sepa solo ese hijo de 18 meses de edad, pero uno no sabe si tenía más o tenía menos. Pero bueno, las reglas son las reglas y están hechas para cumplirlas. ¿Tú crees que hoy en día con los avances del tema de la inclusión en los concursos de belleza se puedan aceptar madres? Bueno, yo la verdad no, porque creo que hay concursos para todo, incluso hay concursos para señoras que los amo y que me encantan ver esas transformaciones, cómo pasan de ser una persona normal en su vida diaria a producirse, ¿sabes? Eso es muy lindo. Entonces yo creo que cada quien tiene su momento y su etapa.
Entonces creo que Así es. en esta parte estuvo muy bien la destitución, porque recuerden que el Miss Mundo, y al igual que todos los certámenes, es una empresa, así como usted lo Exacto. contrata Sí. contratan para la limpieza, así como usted lo contrata para trabajar en un banco, así mismo es la empresa Miss Mundo y todos los concursos de belleza que hay que cumplir reglas, y si no las cumplimos simplemente nos quitan el contrato, como ocurre en cualquier Despedido. trabajo. Tal cual, así es. Ahora vamos a otra destitución, y ocurrió en el año 2019 cuando el Miss Eco International destituyó a su reina Suhey Cipriani de Perú por estar embarazada. Un escándalo que trajo repercusión internacional porque había muchos audios donde, por supuesto, la directora internacional hablaba muy mal de su reina, también la directora de Perú. Hubo ahí un escándalo bastante sonado, mucha gente estuvo a favor, otra en contra, mucha gente decía que no merecía ser destituida porque ya su año de reinado había culminado, porque recordemos que ella fue coronada en el 2019, pero en el 2020 inició todo este tema de la pandemia, entonces el concurso se corrió un poquito más y entonces ella tenía más de un año de haber sido coronada, entonces la gente decía que no debió haber sido destituida ya que su año había pasado, aunque no había entregado corona oficialmente. ¿Qué piensas tú de esto? Yo creo que los reinados se terminan cuando una reina ya le coloca la corona a otra. Eso es el año de reinado, porque si nos vamos atrás, fíjense que Gabriela Isles fue coronada en 2013, reinó durante todo el año 2014 y coronó en un 2015 a una Paulina Vega. Yo pienso eso, una vez que la chica entregue la corona, ahí es cuando se termina su reinado como tal. Pero yo creo que también las organizaciones deberían hacer una cláusula o no de un año no un año de contrato como tal, sino hasta que la fecha de que se entregue una nueva corona, ahí hasta esa fecha es su contrato. Que dejen como que una fecha abierta para la realización de un próximo evento y finalización por ende del contrato de la reina. Eso es correcto. Yo estoy de acuerdo con la institución, pero más no estoy de acuerdo en la forma en la que las organizaciones quizás llevan este proceso, porque la organización internacional fue bastante irrespetuosa, entonces como que no supo manejar el tema. Entonces también hay un tema de saber manejar las crisis en estos tipos de destronamiento, como en el caso de la Miss Eco International Suhey Cipriani. Entonces yo creo que las reglas están para cumplirse, están claritas, y como tú mismo lo dijiste, en lo que se termina, en lo que la reina entrega su corona, ahí termina su contrato o termina su momento de reina. Ahora nos vamos al año 2015, cuando el Miss World International destituyó a Anea García de la República Dominicana como su reina por incumplir contratos según la organización internacional, pero a ciencia cierta hasta el día de hoy no se sabe, porque ella da una versión, su organización internacional da otra. Su organización dice que por incumplimiento de contrato, mientras que ella dice que ella renunció porque no se sentía segura por este tema de estar viajando a países y no contar con el respaldo de la organización internacional. En este caso, ¿crees tú que sí fue viable esta destitución? Bueno, yo creo que en este caso lo mejor es que la reina se sienta cómoda. Si ella no se sentía cómoda trabajando con una organización que quizás para ese momento no le brindara suficientemente seguridad para ella, y si ella quiso renunciar, porque bueno, nosotros no somos testigos de lo que pasó realmente allí, no podemos, si ella renunció, si la destronaron o cómo es el cuento real, qué fue lo que pasó allí. Pero si ella no se sentía cómoda con lo que estaba haciendo, con los viajes, que se supone que ese es el trabajo de la reina, no se sentía cómoda, mira, renuncia de forma pública, hazlo viral durante todo, así, delante de todos los medios de comunicación, en las redes sociales, de todo, que todo el mundo se entere. Mira, yo no me siento cómoda por lo que está pasando, y de forma muy educada renuncio. Y también, en contraparte, la parte de la organización, que ella dice que incumplió contratos, si se hace referencia a este tema de que ella no iba a los viajes que se le tenían pautados,
pero también que deje las cosas claras. ¿Por qué? Porque eso le da aún más credibilidad ante todo el público y los seguidores de concurso de belleza, y decir las cosas: mira, pasó este tema con esta reina y por estas razones ella no va a continuar con nosotros en su término de reinado como tal. Bueno, en este caso yo le doy la razón a la reina. En realidad, la organización tiene que preverle a la reina toda la seguridad, todo el apoyo, y en este caso ella no se sentía segura y por eso tomó esta decisión muy lamentable, porque es una de las reinas más bellas de la era, y yo la sigo teniendo como la Miss Grand International 2015, ¿ok? Así ella oficialmente no tenga su corona. Ahora vamos al último caso de estas destituciones. Ocurrió en el año 2002 en el Miss Universo. El primer y único destronamiento de reina que ha ocurrido en el certamen universal, y ocurrió en el año 2002, donde Oksana Fedorova fue despojada de su título como Miss Universo por no cumplir contratos con la organización, supuestamente. Numerosas obligaciones que tenía con su título. La bella rusa se alejó asegurando que quería terminar su licenciatura en Derecho. Sin embargo, fuertes rumores dicen en las redes sociales y todo este tema misérico que estaba embarazada. Mucho se tejió en ese momento, habían opiniones en contra, a favor. La corona pasó luego a manos de la panameña Justine Pasek, quien era la primera finalista de esa edición del certamen, y muy lamentable porque ha sido una de las mujeres más bellas que ha pasado por el Miss Universo. Donald Trump alegaba mucha irresponsabilidad, mientras que ella, a la opinión pública, me imagino que por contrato, dijo que quería terminar su licenciatura en Derecho. Yo me imagino que hubo ahí hubo algo en la organización como que no congenió con el presidente, y por esto llevó a la destitución. Bueno, la fama que tenía el director anterior, Donald Trump, era que era muy temperamental, que bueno, lo vimos durante todo su mandato presidencial, la forma como se dirigía hacia el pueblo como tal. No me extraña de que haya habido fricciones entre ambas partes, entre la reina y el presidente de la organización para ese momento, y por tanta presión que le habrán montado a la chica, ella también se vio como que, mira, este pasajero, lo que sí me va a perdurar en el tiempo es mi licenciatura. Yo me voy a algo por más seguro y ya está. Me voy por lo que normalmente me va a generar ingresos, me va a dar de comer durante toda mi vida, y prefiero estudiar leyes que seguir reinando, no sé, completo con un reinado que quizás me vaya a traer más dolores de cabeza que alegría. Entonces, a lo mejor esa fue una decisión muy inteligente por parte de ella, pero lamentable, porque este es uno de los rostros más bellos que ha pasado durante el concurso Miss Universo. Así es. Jesús, ¿cuál es la destitución más grave, la peor, la que tú dices, no, esta fue la de todas las que hemos hablado? Bueno, para mí la más grave sin duda es la destitución de la chica de reina hispanoamericana al estar envuelta en algo muy sumamente delicado, y las personas que quizás se estén rodeando o con la que estaba rodeada, yo creo que no le convenía. Y bueno, ya la justicia se encargará, como muy bien lo he dicho anteriormente, pero para mí esa es la decisión muy grave que ha sucedido de todas las que hemos hablado. Así es, sin duda alguna fue la del Reina Hispanoamericana 2008. Yo espero que esto no siga sucediendo, porque cuando ganan las reinas uno se alegra muchísimo, independientemente del país que sea, pero si es una reina que a uno le guste, muchísimo más. Jesús, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, muchísimas gracias por estar aquí, te dejo para que te despidas. Bueno, para mí siempre es un placer atender a tus llamadas, y bueno, nada, hasta otra oportunidad, y muchísimas gracias. No, gracias a todos los que se conectaron también. Déjenme aquí abajo en los comentarios cuál es la destitución más grave que ustedes vieron en este video. Pues déjamelo saber aquí abajo en los comentarios. Recuerden seguirme en Instagram como @soydanielramos, y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita.